con Silvia Ferreira, quien es coordinadora del área de ambiente del Instituto de Investigación Económica y Política Ciudadana. ¿Cómo estás, Silvia? Lautaro te saluda. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde estás en este momento? Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿hubo ayer una manifestación o una movilización para exigir que se ponga en marcha o se saquen del cajón la ley de humedales que está justamente ahí en la Cámara? Sí, una marcha importante que fue encabezada por, como decías, por más de 50 kayaks que se vinieron desde Rosario, de la multisectorial, por los humedales, ¿no es cierto? Ujú. Porque entendiendo de que necesariamente se tiene que regular la actividad que atraviesan estos ecosistemas. Vos fijate que durante todo el 2020, no solamente en el río Paraná, sino que en un montón de otros ecosistemas, asolaron los incendios durante toda la cuarentena y durante toda la pandemia. Y en el 2021 todavía se siguen dando incendios en las costas de este río que atraviesa una de las bajantes históricas, ¿no?, Ujú. del Paraná. Bien. Y bueno, nosotros estuvimos acompañando a esta multisectorial por los humedales, estuvieron ahí, fueron recibidos por algunos diputados y diputadas del Congreso y lamentablemente la reunión no fue muy positiva. No fueron posibles darles garantías de que en los próximos meses vaya a avanzar en las comisiones que faltan esta ley y tiene serios riesgos de perder estado parlamentario en este Ujú. periodo legislativo. Bien, recordemos el año pasado se quemaron más de 300.000 hectáreas en la zona del Paraná, en la zona de los humedales. Eh, ¿Quiénes son de alguna manera los que están tratando de frenar la sanción o el tratamiento de esta ley? Digo, porque hay o se ve en los medios o compartimos nosotros información permanente, hay distintas organizaciones que están impulsando la aprobación de esta ley, pero ¿quiénes son los sectores que están resistiéndose a esta normativa? Mira, históricamente no es la primera vez ahora en el 2020, en las dos oportunidades anteriores que logró media sanción y sin embargo se volvió a trabar en la Cámara de Diputados, eran más o menos los mismos actores, ¿no? Son Ujú. algunos intereses ganaderos del litoral del país, algunos intereses agropecuarios también. Ustedes no se tengan en cuenta de que los humedales de las costas del Paraná y de todos los ríos del litoral son terrenos muy fértiles, ¿no? Muy ricos en sedimentos y muchos sectores ganaderos ganan estas tierras a partir de los incendios para poder ampliar la frontera ganadera, ¿no es cierto? Ujú. Y pero también hay otros intereses que hay que tener en cuenta. Acá, por ejemplo, en la zona del Delta, del Tigre, los intereses inmobiliarios que avanzan rellenando los humedales para poder construir barrios privados, acá en Buenos Aires, en Entre Ríos, también en el norte del país tenemos un montón de intereses mineros. No se olviden que hay humedales también en los ecosistemas donde están los salares, ¿no es Ujú. cierto? Y está este boom del litio que también se proyecta como un negocio en los próximos años. En el sur del país también intereses inmobiliarios, porque tenemos alrededor de los lagos patagónicos, también vegas que quieren ser construidas también por intereses de cabañas, inmobiliarios. Son muchos los riesgos, ¿no? Son muchas las amenazas que atraviesan en todo el país estos ecosistemas. Y lamentablemente tienen esa mirada, ¿no? Porque si entendemos que el 21% de nuestro territorio está atravesado por humedales, nadie imagina que no se pueden realizar ninguna de las actividades que se realizan, ni que puede haber actividad humana. Lo que se trata es de poder regular y poder saber qué cosas se pueden hacer y en dónde, cuáles son los ecosistemas, las partes de los humedales que están en serio riesgo y deben ser atendidas con un plan de manejo, y cuáles son las otras actividades que se pueden seguir realizando. El problema es Bien. que no se quiere dar este debate y ahí tenemos riesgos severos de que por tercera vez pueda caer esta ley en saco muerto. Hacemos un repaso de las veces que no logró tratamiento este proyecto de la ley de humedales que no arrancó el año pasado con los incendios. En el 2006 se presentó por primera vez, no tuvo tratamiento. En el 2008 hubo incendios de gran magnitud. En el 2013 obtuvo media sanción en el Senado, pero se trabó en diputados.
Esto volvió a tratarse años después, en el año 2020 inicia un nuevo debate, pero antes, en el año 2019, hubo incendios. En noviembre de 2019, diputados aprobó en una de las 4 comisiones este proyecto y, como sabemos, el año pasado hubo grandes incendios. Ahora el proyecto está durmiendo en diputados y podría perder nuevamente estado parlamentario por tercera vez. ¿Estoy diciendo Así bien? es. En el 2013 y en el 2016 fueron los 2 años en donde se lograron media sanción del Senado, ¿no es cierto? Y que lamentablemente no logró que avanzara en la Cámara de Diputados. Y Bien. destacamos esto en un informe que hemos realizado en el Instituto, de que en el 2008 también hubo incendios importantes en las costas del río Paraná. En ese momento no pudo derivar ese proceso en la sanción de las leyes que estaban, de los proyectos de ley que estaban presentados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores en aquel momento, pero sí logró modificar la ley de fuego, ¿no? De manejo de fuego a nivel nacional, para poder dotarle de mayor autonomía a la gestión del Ejecutivo en la resolución de la emergencia, dotarle mayor presupuesto, y sin embargo, en el 2018 sucedió esto y estamos ahora mismo, hoy mismo, veíamos como, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, azotan nuevamente los incendios en la zona de Calamuchita y en otros puntos de la provincia, y en las propias costas del río Paraná, acá en la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Santa Fe, los kayakistas, la gente que vino en la caravana durante esta última semana desde Rosario hasta Buenos Aires, nos contaban informes diarios cómo ellos iban atravesando distintos focos de incendio que se dan de manera permanente en todas las costas del Paraná. Silvia, ¿se relaciona este tema, la ley de humedales, con lo que estamos viendo actualmente en el río Paraná, esta bajante histórica? Se relacione porque es una amenaza que se superpone con las otras amenazas que atraviesan el río. Imagínense que la bajante que tiene el río Paraná en el día de hoy no tiene tanto que ver con el régimen de lluvias o con el cambio climático que también está en la agenda política el día de hoy. Tiene que ver fundamentalmente con la actividad de la deforestación del río Amazonas, que en alguna medida tiene mucho que ver con el origen y el caudal del río Paraná. El río Amazonas está siendo arrasado desde hace varios años, fundamentalmente a través de la asunción de Bolsonaro en el gobierno, que ha habilitado vía libre para el desmonte en este pulmón que es de todo el planeta. El río Amazonas brinda la humedad necesaria que llega hasta la cordillera y a través de las corrientes marinas provoca que todos esos ríos voladores, que se les llaman así, puedan provocar las lluvias que dan origen en el nacimiento del río Paraná. Nosotros hoy estamos atravesando, no solamente en el Amazonas, sino que también en toda la región del Chaco salteño, la deforestación más acentuada de las últimas décadas, que son las que en definitiva derivan en esta bajante importante que tiene este río, que tiene más de 5.000 kilómetros desde su naciente hasta la desembocadura. Y nos provoca justamente un montón de situaciones que van más allá de la actividad ganadera o de la actividad agrícola. Ustedes imagínense que es una ruta de navegación esencial para para el transporte de un montón de sectores. Tenemos nosotros un montón de hidroeléctricas asentados sobre el Paraná. Está la central atómica que tenemos allí en la zona de Campana, en la zona de Zárate, que tienen necesariamente que utilizar el agua del río para poder enfriar las usinas. Entonces, tienen un montón de actividades, derivan de lo que significa esta bajante, y es un serio problema para el gobierno porque está difícil que en los próximos meses se pueda revertir esta situación. Bien, Silvia, ¿hasta cuándo hay tiempo? Digo, ¿cuándo este proyecto podría perder estado parlamentario? Y en noviembre hay tiempo para dictaminar en las 3 comisiones que restan debatir, tienen tiempo hasta el 20 de noviembre para poder hacerlo en las sesiones ordinarias. Si se llama a sesiones extraordinarias y no está incluido el tema,
lamentablemente el 20 de noviembre pierde estado parlamentario. Entonces es importante eso, tenerlo en cuenta, por eso la urgencia y por eso se redoblan los esfuerzos desde todas las organizaciones que integramos, las distintas multisectoriales, los distintos espacios que estamos insistiendo. Nos parece que necesitamos rápidamente tener respuestas por parte de quienes tienen que decidir sobre nuestro futuro. Lamentablemente, hasta el día de ayer no encontramos una respuesta acorde a la demanda y a la urgencia que nos depara la situación grave que tiene ya el río Paraná y todos los otros humedales que atraviesan en nuestro país. Bien, aquí el oficialismo juega un papel central. ¿Tuvieron la oportunidad de dialogar o llevarle este reclamo urgente al ministro Cabandier? Desde el año pasado, claro. Inclusive durante el 2020 hubo varias reuniones aquí en el marco de la Cámara de Diputados, en donde también estuvo presente el ministro Cabandier. Está más que anoticiado respecto a la urgencia. El problema está en que, bueno, lógicamente en un periodo electoral encontrar contrapuntos con muchos gobernadores, ¿no? Que en definitiva son quienes tienen que llevar adelante el ordenamiento territorial de los humedales y que no están de acuerdo con que se avance en su protección, por lo menos en la medida que plantea la ley, ¿no? Imagínense que la ley no dice acá no se puede hacer tal cosa, acá no. Lo que manda o por lo menos lo que proclama, es la realización de ordenamiento territorial por provincia y que sean las provincias en definitiva las que lleven adelante ese proceso. Entonces, lógicamente no es lo mismo una ley que está presentada o promovida por el Poder Ejecutivo a una ley que no lo está. Esta ley, si bien tiene el acompañamiento de muchos diputados del oficialismo, tiene lamentablemente una falta de fuerza por parte del Poder Ejecutivo para poder ser discutida y consensuada con distintos gobiernos provinciales en un marco electoral que lógicamente prefiere hacer oídos sordos a ese tipo de debates que siempre derivan en conflictos, ¿no es cierto? Claramente los humedales o esta ley de humedales no es prioridad en este escenario electoral para el gobierno de Alberto Fernández. Es lamentable tener que decir esto, pero es así, es más que no es más que la verdad. Y lamentablemente tenemos un montón de otros temas de agenda que sí están en discusión en la sociedad como urgencias, que no son parte de la agenda política en esta elección. Por eso es importante la movilización que se hizo ayer y que no va a tener, lógicamente, fin, sino que se va a continuar. Hay una importante cantidad de organizaciones que siguen juntando firmas, que siguen ahora, por lo menos vamos a hacer un impasse y ver cómo seguir para adelante, porque sabemos que lamentablemente está muy cerca la posibilidad de que se caiga una vez más este proyecto, y sin embargo queremos insistir para poder interpelar a quienes tienen que decidir la necesidad de que se avance. Silvia, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes por dar este espacio.